5 cosas que Dios quiere que dejes ir antes de poder bendecirte. ¿Alguna vez te has sentido como si algo invisible te estuviera deteniendo? Como si hubieras hecho todo lo correcto, pero aún así, algo simplemente no fluye. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, tu esfuerzo, tu fe, la respuesta no llega? Y si te dijera que hay algo, que estás cargando algo que has guardado en lo más profundo de tu alma, y que eso podría estar bloqueando las bendiciones que tanto has estado esperando, ¿lo dejarías ir? Muchos cristianos viven con el corazón dispuesto, con los ojos en el cielo y las manos levantadas, pero sin darse cuenta. Esas mismas manos están llenas de cosas que Dios jamás les pidió que llevaran. Cosas que silenciosamente ocupan el lugar de lo que Él verdaderamente quiere darles. En este video, el Espíritu Santo te llevará a descubrir 5 cosas específicas que podrían estar impidiendo que recibas las bendiciones que tanto has orado. No se trata solo de querer más de Dios, sino de vaciarte de aquello que jamás debió quedarse contigo. Y lo más impactante, lo que descubrirás hoy podría ser la pieza faltante que has buscado durante años. Este no es un mensaje ligero. Es una confrontación santa, una invitación divina a mirar dentro de ti con profundidad, con verdad, con valor, porque hay una razón por la cual ciertas puertas aún no se han abierto. Y aunque aún no lo veas, tú estás más cerca de ese rompimiento espiritual de lo que imaginas. Quiero que estés muy atento, porque lo que será revelado a lo largo de este video podría desbloquear dimensiones de sanidad, claridad, restauración y propósito que han estado esperando tu rendición. Antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a dejar una señal escrita en los comentarios. Escribe ahora mismo: Señor, haz espacio en mi sí. Escríbelo como una oración, como una declaración profética. Esa frase no solo te conectará con el mensaje, sino que también ayudará a que más personas en el mundo escuchen esta palabra. Dale me gusta al video si estás listo para que Dios obre. Al hacerlo, estarás ayudando a expandir este mensaje de libertad espiritual a quienes más lo necesitan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. Este canal es una fuente de alimento para muchos creyentes que no tienen otra manera de recibir esta verdad. Quédate hasta el final, porque soltar la penúltima cosa que voy a revelarte podría ser la llave que libere la bendición que el cielo ha estado guardando para ti. Respira profundo, abre tu espíritu, porque lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje más, es un llamado del cielo. Comencemos. 1. Suelta el deseo de controlar todo. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que todo depende de ti? Que si no tomas el control, las cosas van a salir mal. Que necesitas anticiparte, planificar cada detalle, corregir lo que los demás no ven y hasta ayudar a Dios a cumplir lo que te prometió. Esta necesidad de control, que a veces parece sentido común, responsabilidad o madurez, muchas veces es, en realidad, un obstáculo espiritual disfrazado. No porque planificar sea malo, sino porque hay una línea invisible y peligrosa entre planear con sabiduría y manipular por miedo. Cuando hablamos de control, no solo nos referimos a decisiones grandes, también se manifiesta en pequeños hábitos diarios: el perfeccionismo que te roba la paz, la ansiedad al no saber qué pasará mañana, la frustración cuando algo no sale como querías. Querer tener el control de todo en la vida es como querer caminar con los puños cerrados. Al final, no puedes recibir nada porque tus manos ya están ocupadas. Y ese es precisamente el problema. Dios no puede llenar lo que tú no estás dispuesto a soltar. En la Biblia vemos un ejemplo profundo en la historia de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, una promesa clara, directa, divina. Pero con el pasar de los años nada sucedía. El tiempo parecía estar en contra, y el vientre de Sara seguía estéril.
Fue entonces cuando decidieron ayudar a Dios. Buscaron una solución humana para un plan divino. Sara entregó a su sierva Agar para que concibiera un hijo con Abraham. El resultado fue Ismael, un hijo nacido del intento humano de forzar el cumplimiento de una promesa celestial. Pero esa decisión, aunque lógica en apariencia, trajo dolor, conflictos y consecuencias que repercutieron por generaciones. Lo que parecía una buena idea en el momento era, en realidad, una interrupción en el diseño perfecto de Dios. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Decimos que confiamos en Dios, pero con una condición silenciosa. Confío siempre y cuando las cosas salgan como las he planeado. Y cuando eso no ocurre, intervenimos, ajustamos, forzamos, presionamos, nos adelantamos. Pero el resultado no es paz, sino desgaste. Nuestra alma se fatiga porque cargar el peso del universo nunca fue nuestro trabajo. Solo Dios tiene la perspectiva eterna para guiar los tiempos, las decisiones y los procesos. Nosotros estamos llamados a obedecer, no a manipular. Hay una diferencia espiritual poderosa entre planificar con fe y controlar por miedo. La planificación con fe incluye oración, espera, flexibilidad, humildad para aceptar cambios y dirección divina. El control, en cambio, se alimenta del temor al fracaso, del orgullo de creer que solo nosotros sabemos lo que es mejor, y de una profunda resistencia a la incertidumbre. Pero el camino de Dios está lleno de pasos en la niebla. Él no revela todo el mapa, solo el próximo paso. Y el control, ese impulso de tener todo bajo dominio, no puede coexistir con una vida de fe. Porque la fe comienza justo donde termina el control. Tal vez tú estás cansado, no físicamente, sino en lo más profundo de tu alma. Te sientes agotado porque estás tratando de manejar lo incontrolable, los sentimientos de otros, los resultados de tus decisiones, el futuro que aún no llega. Y lo peor es que cuanto más quieres controlar, menos paz experimentas. La ansiedad se multiplica, la frustración crece y la relación con Dios se vuelve tensa, como si estuvieras compitiendo con Él por el volante de tu propia vida. Pero hoy, Dios te invita a descansar, a dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar, a abrir tus manos, a rendirte, no como quien se rinde en la derrota, sino como quien se entrega en confianza, porque soltar no es perder el rumbo, es confiar en la dirección divina, no es cerrar los ojos y dejarse llevar por el viento, sino mirar al cielo y decir, Señor, guíame tú. Yo ya no quiero seguir forzando lo que no me corresponde controlar. Hay promesas que no se han cumplido aún, no porque Dios haya olvidado, sino porque tus manos siguen ocupadas con planes propios. Él no va a imponerse. Él espera a que le entregues lo que estás apretando con fuerza. Porque hasta que no sueltes, Él no podrá depositar en ti lo nuevo. Y cuando finalmente sueltas, cuando dejas de correr detrás del control y empiezas a caminar detrás de su voz, entonces algo cambia. No todo alrededor, pero sí dentro de ti. Y esa transformación interior es el primer paso hacia la vida bendecida, libre y guiada que Él siempre soñó para ti. 2. Suelta la amargura que llevas en silencio. No toda herida sangra. Hay dolores que no gritan, que no hacen escándalo, pero que se alojan en lo profundo del alma como raíces silenciosas que con el tiempo contaminan todo lo que tocan. La amargura no siempre se presenta con lágrimas o gritos. Muchas veces se disfraza de frialdad, de indiferencia, de distancia emocional. Se manifiesta en silencios largos, en gestos contenidos, en palabras que no se dicen, pero se sienten. Y aunque parezca inofensiva porque se guarda en lo oculto, la amargura es una de las cadenas más pesadas que un corazón puede cargar.
El gran problema con la amargura es que muchas veces se siente justificada. Alguien te traicionó, te abandonó, te humilló, te falló en un momento donde más necesitabas apoyo. Y entonces decides seguir adelante, al menos externamente, pero por dentro construyes un muro, no para protegerte, sino para evitar sentir, para que nadie más tenga acceso a ese lugar herido. Vas a la iglesia, oras, trabajas, cumples, pero hay una parte de ti que sigue estancada en aquel momento, como si una parte de tu historia se hubiera congelado ahí. Lo que muchos no entienden es que la amargura no solo afecta nuestras emociones, es una barrera espiritual real. Un corazón lleno de resentimiento no puede ser lleno del Espíritu Santo, no porque Dios no quiera, sino porque la amargura cierra las puertas del alma. Le dice a Dios, haz lo que quieras, menos tocar esta herida. Pero Dios no trabaja por la superficie, Él va directo al núcleo. Y si no le permites sanar esa parte rota, tu crecimiento espiritual se verá estancado, tu paz se desvanecerá, y el gozo del Señor se convertirá en un recuerdo lejano. La historia de José en la Biblia nos revela el poder transformador del perdón. Fue vendido por sus propios hermanos, arrancado de su hogar, acusado falsamente, olvidado en prisión. Si alguien tenía motivos para odiar, era él. Pero cuando finalmente se reencontró con aquellos que lo traicionaron, no actuó con venganza, no les recordó su pecado, lloró, se quebró y perdonó. No porque ellos lo merecieran, sino porque él ya había soltado la herida mucho antes de verlos otra vez. Y esa decisión no solo lo liberó a él, liberó a generaciones, porque cuando tú sueltas, otros también son liberados. Perdonar no es justificar lo que te hicieron, no es olvidar el dolor como si no hubiera pasado, es dejar de cargar con una responsabilidad que no te corresponde. Es soltar el derecho de hacer justicia con tus propias manos. Es entregarle a Dios el papel de juez y permitirte ser sanado. Porque mientras no perdonas, la otra persona sigue teniendo poder sobre ti, aunque ya no esté presente, y la amargura no castiga al otro, te castiga a ti. Hay síntomas claros que revelan si aún hay heridas que no han sido sanadas. ¿Sientes incomodidad al pensar en cierta persona? Evitas hablar de ciertos recuerdos. Sigues ensayando en tu mente lo que dirías si volvieras a verla. Te invade la ira o la tristeza sin explicación aparente. Tal vez no lo has notado, pero esa herida sigue abierta. Y mientras no decidas tratarla, seguirá infectando tu vida espiritual, tus relaciones, tu percepción del mundo y hasta tu relación con Dios. Perdonar es un acto de fe. Es decirle al Señor, aunque todavía duele, yo decido confiar en tu justicia, en tu tiempo y en tu sanidad. Es reconocer que no tienes la fuerza para sanar por tu cuenta, pero estás dispuesto a dejar que Él lo haga. Y ese acto de soltar la amargura es uno de los pasos más liberadores que puedes dar. No puedes llenar tu corazón con lo nuevo que Dios tiene si aún está ocupado con lo viejo que no quieres soltar. No se trata de minimizar lo que viviste, sino de permitir que el amor de Dios sea más fuerte que cualquier traición. Hoy Él quiere tocar esa parte rota, no para herirte más, sino para cerrarla con su mano. Pero solo lo hará si tú decides entregársela. Porque el perdón no cambia el pasado, pero transforma el futuro. 3. Suelta la identidad que construiste sin Dios. En algún momento de la vida, todos construimos una versión de nosotros mismos que no nació del corazón de Dios, sino de la presión del mundo, del miedo, de la necesidad de aceptación o del dolor del pasado. A veces, esa identidad es sutil. Somos el fuerte, la que siempre puede, el que nunca falla, la que siempre sonríe. Pero otras veces se convierte en una máscara pesada que nos roba el aliento espiritual.
No fue Dios quien nos la dio. Fuimos nosotros quienes la tejimos con hilos de trauma, expectativas humanas y estrategias de supervivencia. Y aunque puede haber funcionado por un tiempo, esa identidad no puede sostener la plenitud que Dios quiere derramar en tu vida. Muchos viven atrapados en personajes que aprendieron a interpretar desde niños: el complaciente, el exitoso, el invisible, el que nunca se queja, la que se adapta a todo para no ser rechazada. Y cuando Dios comienza a llamarnos a una vida más profunda, más auténtica, más libre, ese personaje empieza a estorbar. Ya no encaja. Ya no puede cargar la gloria que viene del cielo. Porque no fuimos creados para actuar, fuimos creados para ser. Para reflejar no una imagen fabricada, sino una identidad eterna que solo Dios puede revelar. En la Escritura vemos dos caminos completamente distintos: el de Saúl y el de Pedro. Saúl era el rey ideal a los ojos del pueblo: alto, imponente, atractivo. Tenía la imagen perfecta, pero un corazón quebrado por la inseguridad. Su identidad se sostenía en la aprobación de los hombres, y por eso desobedeció la voz de Dios, por temor a perder el favor del pueblo. Finalmente, esa imagen lo destruyó. Nunca pudo convertirse en quien Dios lo llamó a ser, porque nunca soltó quien él pensaba que debía aparentar ser. Pedro, en cambio, era impulsivo, temperamental, inestable. A los ojos humanos no era confiable, pero Jesús no lo llamó por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Le cambió el nombre, le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Jesús vio más allá del personaje, vio el propósito, y aunque Pedro falló, negó, huyó, también lloró, se arrepintió y fue transformado, porque soltó la necesidad de ser fuerte por su cuenta y permitió que la gracia lo reconstruyera desde adentro. Tú también tienes un nombre que el cielo quiere revelarte. No el que te dieron las circunstancias, ni el que asumiste por miedo, sino el verdadero, el eterno, el que solo el Padre conoce. Pero para recibirlo necesitas dejar atrás la identidad que construiste sin Él. Y eso duele, porque desmontar esa imagen es como despedirse de una parte de ti, la parte que te protegió, que te defendió, que te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Pero esa parte ya no es necesaria, ya no es suficiente, porque ahora el Espíritu Santo quiere ocupar ese lugar. Soltar esa identidad significa renunciar a vivir por apariencia, dejar de actuar, ser vulnerable, permitirte ser visto realmente. Y eso da miedo, porque piensas: ¿y si no soy suficiente? Pero Dios no te llama por lo que tú crees ser. Él te llama por lo que ya vio en ti antes de que nacieras. Su voz no dice: «Impresióname y luego te bendigo». Dice: «Entrégame tu carga y yo haré algo nuevo contigo». Tal vez te has sentido confundido, perdido entre quien fuiste y quien crees que deberías ser. Pero esa confusión es señal de que algo está cambiando. Es el sonido del personaje cayendo y del propósito despertando. Cuando decides soltar la identidad fabricada, no te vuelves débil, te vuelves disponible, disponible para ser moldeado por el alfarero, para ser reconstruido sin capas, sin máscaras, sin el peso de tener que demostrar nada. La bendición no recae sobre lo que finges ser, reposa sobre lo que verdaderamente eres en Dios. Y eso solo se revela en el altar de la rendición. El día que dejes de proteger tu imagen y empieces a abrazar tu llamado. Porque el cielo no respalda personajes, respalda propósitos. Y tu verdadero propósito comienza en el momento exacto en que decides dejar de actuar y comienzas a ser. 4. Suelta el miedo que te mantiene estancado. El miedo no siempre se presenta como un grito desesperado en medio de una tormenta. A veces se disfraza de prudencia, de lógica,
de supuesta sabiduría espiritual. Se oculta detrás de frases como "no es el momento, aún estoy orando, necesito más señales". Pero en el fondo no es prudencia, es parálisis, no es sabiduría, es temor maquillado de espiritualidad. Y ese miedo, aunque parezca inofensivo, ha mantenido a muchos creyentes congelados en el mismo lugar durante años. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque dejaron de moverse. El miedo tiene una forma sutil de sabotear el llamado de Dios. Nos convence de que la seguridad es una virtud mayor que la obediencia. Nos hace pensar que necesitamos entender cada paso antes de dar el primero, pero en el reino de Dios, la lógica humana nunca ha sido el requisito para avanzar. Dios no llama a los valientes por naturaleza, Él llama a los dispuestos. Y si hay algo que el miedo siempre intentará hacer, es frenar a los dispuestos antes de que den el primer paso. Recordemos a Pedro. En medio de una noche agitada, ve a Jesús caminando sobre el agua y hace una petición impensable. Señor, si eres, tú mándame a ir sobre las aguas. Jesús no da instrucciones detalladas, solo dice, ven. Y Pedro, con un corazón que temblaba tanto como sus piernas, decide salir del bote. Por unos segundos, caminó sobre lo imposible. No porque no tuviera miedo, sino porque eligió obedecer por encima del miedo. Hasta que sus ojos se desviaron, hasta que las olas se volvieron más grandes que su fe. Entonces comenzó a hundirse, no porque Dios lo soltara, sino porque el miedo recuperó el control. Así nos pasa. Damos un paso, pero pronto miramos el viento, las circunstancias, los sí, y retrocedemos, no porque Dios haya fallado, sino porque dudamos en el trayecto. El miedo es experto en recordarte todo lo que puede salir mal. Te susurra al oído usando el tono de tu pasado. No funcionó antes, ¿por qué funcionaría? Ahora, y con cada palabra, intenta convencerte de que es mejor quedarte donde estás, aunque ese lugar ya no tenga vida. Pero Dios nunca usó mapas seguros para llevar a sus hijos a sus destinos. Usó llamados, usó palabras firmes en medio del caos, usó promesas que se veían imposibles. Abraham no sabía a dónde iba, Moisés no sabía cómo enfrentaría a Faraón. Esther no sabía si sobreviviría al rey. María no sabía cómo explicaría su embarazo, y sin embargo, todos dijeron sí. No porque no tuvieran miedo, sino porque eligieron confiar en una voz más grande que sus temores. Tal vez tú también has sentido ese llamado. Tal vez sabes que hay una conversación que debes tener, una decisión que debes tomar, un paso que llevas tiempo postergando. Has sentido el empujón suave del Espíritu Santo, pero lo has apagado con excusas, no por rebeldía, sino por miedo. Miedo al rechazo, al fracaso, a equivocarte. Pero lo que no entiendes es que, al postergar tu paso de fe, también estás postergando tu bendición. La fe no elimina el miedo, lo confronta. No espera a que el corazón deje de temblar para obedecer. Avanza mientras tiembla, confiando en que Dios es fiel para sostener lo que ha ordenado. Si estás esperando sentirte totalmente listo antes de obedecer, te quedarás esperando toda la vida. Porque la obediencia no depende de la comodidad emocional, sino de la convicción espiritual. Dios no está buscando creyentes que nunca tiemblen. Está buscando corazones que, aún temblando, digan, aquí estoy, envíame a mí. Porque cada vez que eliges obedecer por encima del miedo, una parte del cielo se activa a tu favor. Las cadenas invisibles empiezan a romperse. Las puertas que estaban cerradas comienzan a moverse. Y lo que parecía inalcanzable se convierte en tu nueva realidad. Hoy es el día de recuperar lo que el miedo te robó, de retomar ese paso que dejaste a medio camino,
de responder otra vez a esa voz que no ha dejado de llamarte. No necesitas saberlo todo, solo necesitas saber que Él va contigo. Suelta el miedo, no porque no exista, sino porque ya no decide por ti. 5. Suelta la línea de tiempo que imaginaste. Una de las fuentes más profundas de frustración espiritual no es la falta de fe, sino el choque entre nuestras expectativas de tiempo y el calendario divino. Llevamos dentro un reloj interno que nos susurra cosas como: ya deberías estar casado, a esta edad ya deberías tener hijos, ya deberías tener una casa, un ministerio, una estabilidad, como si el valor de nuestra vida se midiera por fechas y etapas cumplidas. Y cuando esas cosas no llegan en el tiempo que imaginamos, comenzamos a sentir que algo está mal. Dudamos, nos desanimamos, y sin darnos cuenta, comenzamos a mirar a Dios con decepción silenciosa. Tal vez no lo dices con palabras, pero tu corazón lo grita: Señor, ¿por qué no ha pasado aún? Esa espera prolongada comienza a desgastar tu ánimo, no porque no creas en Dios, sino porque ya no confías en su ritmo. Vas a la iglesia, oras, sirves, pero con un alma agotada por la esperanza postergada. Como si el cielo estuviera tarde, como si tu milagro se hubiera perdido en el camino. Pero Dios nunca ha estado atado a nuestros relojes. Él no se rige por los cronogramas que inventamos, ni corre detrás del tiempo como nosotros. Él es el dueño del tiempo. Y muchas veces lo que tú llamas retraso, Él lo llama preparación. Lo que tú ves como una etapa perdida, Él lo ve como el terreno fértil para una bendición más profunda. En Juan 11, cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús. Esperaban que Él viniera de inmediato. Sabían que tenía poder para sanarlo, pero Jesús no llegó. Esperó. Y cuando finalmente apareció, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. A ojos humanos, era demasiado tarde. Ya no había esperanza. Pero ese retraso no fue descuido, fue diseño. Porque Jesús no quería simplemente sanar a Lázaro, quería resucitarlo, quería manifestar una gloria que solo puede revelarse cuando todo parece perdido. A veces, Dios permite que ciertas cosas mueran en tu línea de tiempo, no para frustrarte, sino para mostrarte que su poder no tiene fecha de vencimiento. Él puede revivir lo que tú creías enterrado. Puede hacer brotar propósito de la tierra seca de tu espera, pero eso requiere una rendición profunda. Entregar no solo el qué, sino el cuándo. Mira la Biblia. Moisés fue llamado a los 80 años. Sara dio a luz cuando la lógica decía que era imposible. Pablo comenzó su ministerio después de años de religiosidad vacía. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, esperó hasta los 30 para comenzar su obra pública. Si Dios no se apresuró ni con su propio Hijo, ¿por qué habríamos de exigirle rapidez en nuestra historia? La línea de tiempo que tú imaginaste puede haber sido lógica, limpia, emocionalmente satisfactoria, pero también puede haber sido demasiado pequeña para lo que Dios quiere hacer contigo. Porque hay promesas que no se pueden cumplir antes de tiempo. Hay procesos que necesitan maduración, y hay versiones de ti que aún no existen, pero que están siendo formadas en la espera. Soltar esa línea de tiempo no es rendirse al caos, es entregarse al orden superior del cielo. Es decir, Señor, si no ha pasado, es porque aún está sobrando. Es confiar en que cada no todavía es una invitación a seguir creciendo, a seguir confiando, a seguir preparándote, porque la bendición llegará, pero no para una versión apresurada y herida de ti. Llegará cuando estés listo para sostenerla, administrarla y reflejar su gloria a través de ella. Hoy, el Espíritu Santo te invita a entregar ese calendario invisible que has llevado en el corazón.
esa presión silenciosa de que ya deberías haber llegado a cierto punto, esa comparación constante con otros que parece gritar que vas tarde. No estás tarde, estás en proceso, y Dios no ha perdido el control de tu historia. Suelta la línea de tiempo, libérate de la urgencia, y haz espacio para que el propósito eterno florezca en su estación perfecta. Porque no se trata de cuándo sucede, sino de en quién te estás convirtiendo mientras esperas. A veces creemos que lo peor ya ha pasado cuando soltamos lo más obvio, pero lo más difícil no siempre es soltar lo visible, sino dejar ir lo que se quedó dentro, silenciosamente arraigado en lo más profundo del alma. Porque aunque nuestros labios digan hágase tu voluntad, muchas veces nuestras manos siguen aferradas a lo que Dios ya nos pidió entregar. El alma humana tiene una capacidad asombrosa para disfrazar apegos de fidelidad. Pensamos que insistimos por fe, cuando en realidad estamos resistiendo por miedo. Decimos que estamos esperando en Dios, pero en el fondo estamos esperando que Dios cambie de opinión respecto a algo que ya nos pidió dejar. Y ese tipo de insistencia espiritual no es obediencia, es autoengaño. No todo lo que persiste es perseverancia. Hay luchas que parecen valientes, pero que en realidad revelan una terquedad disfrazada de espiritualidad. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado con claridad? Tal vez en un mensaje, en una oración, en una convicción profunda. Y tú seguiste caminando como si no hubieras oído nada. ¿Cuántas veces le pediste confirmaciones que en realidad eran excusas para seguir posponiendo una rendición? Hay un desgaste silencioso que se acumula cuando sostienes lo que ya no tiene vida. Es como cargar un cuerpo que ya ha muerto, esperando que en algún momento respire. Pero todo lo que haces es consumir tu energía, tu fe, tu paz. Es un esfuerzo desgastante que Dios nunca te pidió que hicieras. Porque lo que Él unge, Él sostiene. Pero lo que tú sostienes sin su respaldo se convierte en carga. Muchos creyentes están agotados no por el peso de sus batallas, sino por la resistencia a entregar. Siguen orando, sirviendo, creyendo, pero sin fruto, sin gozo, sin avance. No porque el enemigo los tenga atados, sino porque ellos mismos están aferrados a decisiones, relaciones, identidades o caminos que Dios ya les señaló como parte del pasado. Y mientras no suelten, no habrá nuevo mover. El pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, siguió caminando como si aún estuvieran encadenados. Egipto había quedado atrás geográficamente, pero aún vivía dentro de ellos espiritualmente. Se quejaban, murmuraban, querían volver. ¿Por qué? Porque extrañaban lo conocido, incluso si eso conocido los oprimía. Así es el corazón humano. Muchas veces prefiere la esclavitud familiar a la libertad incierta. Pero Dios no te lleva al desierto para destruirte, te lleva para vaciarte, para arrancar de raíz lo que ya no puede ir contigo a la tierra prometida. Obedecer es más que hacer lo que Dios dice, es hacerlo cuando lo dice, porque el retraso en la obediencia también es desobediencia. Cuando Dios te pide soltar algo, no es por crueldad, es porque ya no hay más crecimiento ahí, porque hay una tierra nueva que no se puede habitar con equipaje viejo, porque hay un futuro que no se puede construir sobre ruinas que te niegas a soltar. Hoy el Espíritu Santo te confronta con amor. ¿Qué estás sosteniendo que ya deberías haber soltado? ¿Qué parte de tu vida estás forzando para que funcione, cuando lo único que Dios te está pidiendo es que lo entregues? Dios no bendice lo que resistes entregar, no respalda lo que decidiste quedarte fuera de su voluntad. La unción se activa sobre el terreno de la obediencia, no sobre la terquedad. Por eso, si sientes que nada avanza, que todo está estancado, que el cielo guarda silencio, tal vez no sea un ataque,
Tal vez sea una resistencia no tratada, una negativa inconsciente, a dejar ir algo que Dios ya declaró caducado. El precio de sostener lo que Dios te pidió soltar es alto. Te roba la paz, la visión, el gozo, la fuerza. Pero la buena noticia es que no tienes que seguir pagando ese precio. Hoy puedes dejarlo en el altar. No necesitas comprenderlo todo para soltarlo. Solo necesitas confiar en que Dios jamás te pedirá soltar algo sin tener preparado algo mejor. Lo que Él tiene para ti no cabe en manos llenas de lo viejo. Entrégalo, aunque duela, aunque no entiendas, porque la obediencia, aunque sea silenciosa, es la llave maestra que abre puertas cerradas desde hace años, y a veces lo único que separa tu presente de tu siguiente nivel espiritual es un acto de rendición. Cuando el alma lleva mucho tiempo aferrada a lo que Dios ya pidió que se suelte, no solo se agota, también comienza a quedarse sorda. Y esa sordera espiritual no es por falta de palabra, sino por exceso de resistencia. Porque a veces el silencio de Dios no es ausencia, es una estrategia, no es rechazo, es una pausa que apunta directamente al corazón. Muchos creyentes se desesperan cuando sienten que Dios ha dejado de hablar. Buscan nuevas revelaciones, más predicaciones, ayunos más intensos, más oración, pero nada parece sacudir el cielo. Y es en ese silencio donde se revela uno de los misterios más dolorosos y a la vez más poderosos de la vida espiritual. Dios no siempre habla cuando quieres, pero siempre responde cuando obedeces, porque el cielo no libera la siguiente instrucción hasta que entregues lo que Él ya te dijo. Lo vemos claramente en la historia de Abraham. Hubo un momento en que Dios le pidió algo impensable, entregar a su hijo Isaac, y Abraham obedeció, aún sin entender. Fue en ese acto de entrega total que el cielo se abrió otra vez. La voz de Dios volvió a sonar con claridad. El ángel intervino. El altar se llenó de propósito, pero si Abraham hubiese resistido, si hubiera retrasado la entrega, el cielo hubiera seguido en pausa, porque Dios no negocia con corazones divididos. Su voz no compite con nuestros apegos. Otro ejemplo, Saúl. Dios le había dado instrucciones claras, pero él eligió obedecer a medias. El resultado fue devastador. El Espíritu de Dios se apartó de él. El cielo guardó silencio, y aunque Saúl siguió siendo rey por un tiempo, su liderazgo ya no tenía respaldo divino. La unción se había movido a otro lugar. ¿Por qué? Porque no soltó el control, la imagen, la aprobación de la gente. Y cuando no sueltas lo que Dios te pide, lo que termina soltándote es la presencia misma de Dios. Esto nos confronta con una verdad incómoda. La espera no siempre es una prueba de fe. A veces es el reflejo de un estancamiento espiritual provocado por la desobediencia. No todo silencio es una etapa, no todo desierto es crecimiento. Hay silencios que son consecuencias. Lugares donde Dios decide callar no porque te ha dejado, sino porque tú no lo has escuchado en lo esencial. ¿Cómo saber si tu estancamiento es una pausa divina o un bloqueo por desobediencia? Observa tu interior. ¿Estás en paz, aún sin respuestas, o estás frustrado, inquieto, sin dirección? ¿Estás avanzando en obediencia, aunque no veas frutos? ¿O estás dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez, esperando que Dios bendiga lo que tú decidiste? Cuando el alma está alineada, incluso el silencio de Dios trae paz. Pero cuando hay algo que no has soltado, el silencio se convierte en peso. Muchos oran por dirección, pero no obedecen la última instrucción. Y Dios no es un autor de confusión. Él no dará la próxima página si aún estás reescribiendo la anterior a tu manera. La palabra dice que su voz es clara, que sus ovejas la reconocen. Si no estás oyendo, tal vez no es que Él no hable. Tal vez es que tú estás lleno de
ruido interno, de deseos contrarios, de apegos que apagan el sonido del cielo. Y aquí está el secreto. Muchas veces la señal de que vas por el camino correcto no es el ruido, es el rompimiento. Cuando finalmente sueltas lo que sabías que debías dejar, algo se quiebra por dentro. Una estructura cae, una carga se va. Y entonces, como una brisa suave, vuelve la voz de Dios, clara, serena, viva, no porque Él se había ido, sino porque tú por fin hiciste espacio. Si hoy estás en silencio espiritual, no desesperes, pero tampoco te acomodes. Pregúntale al Espíritu Santo con sinceridad, ¿hay algo que no he soltado? ¿Estoy esperando una nueva palabra? Cuando aún no he obedecido la anterior. Quiero más de Dios, pero solo si no me cuesta lo que más quiero. El silencio de Dios no siempre es castigo. A veces es la manera más poderosa que Él tiene de decirte, hijo, hija, entrégame eso primero, y entonces volveré a hablar. Porque Él no quiere solo tu atención, quiere tu obediencia, y cuando la rendición llega, el cielo siempre vuelve a sonar. Cuando por fin comenzamos a comprender que el silencio de Dios puede ser una respuesta al corazón que no suelta, algo más profundo sale a la luz. No es solo lo que no hemos soltado, es todo lo que hemos acumulado, porque aun cuando logras identificar lo que debes entregar, puede que tu vida siga demasiado llena como para recibir lo nuevo. Y este es uno de los grandes misterios del reino. Dios no derrama bendiciones sobre lo saturado. Hay almas que claman por un derramamiento celestial, pero siguen cargando con pensamientos, emociones y ocupaciones que no dejan espacio para lo divino. Piden dirección, pero sus agendas no tienen tiempo para escuchar. Piden paz, pero sus mentes están repletas de ansiedad, control, miedo, estrategias humanas, opiniones ajenas. Piden presencia, pero viven rodeados de ruido, distracciones, ambiciones, comparaciones, heridas no sanadas, conversaciones que drenan el espíritu. La verdad es esta: no puedes recibir si no haces espacio. Y no hablamos solo de espacio físico, sino espiritual, mental, emocional. Dios desea llenar tu vida, pero no puede hacerlo si ya está ocupada por todo lo que tú mismo decidiste priorizar. En la Escritura encontramos un principio clave. Antes de que el aceite fuera derramado sobre las vasijas en la casa de la viuda, 2 Reyes 4, Eliseo pidió que se vaciaran y que trajeran muchas. Cuantas más vasijas vacías, más aceite fluyó. Pero si hubiesen estado llenas, por muy buen aceite que hubiera, no habría podido entrar. Así funciona la bendición. No depende del deseo que tienes de recibir, sino de cuánto espacio has decidido liberar. Nuestra generación valora el llenar de metas, de información, de ocupaciones, de contenidos. Pero el reino valora el vaciamiento. Solo el corazón vacío puede ser plenamente lleno por el Espíritu. Por eso Jesús se retiraba a lugares desiertos, lejos de las multitudes, lejos de la aprobación, del ruido, del control. Porque el poder no viene por acumulación, viene por rendición. Una vida saturada no es siempre una vida rebelde. Muchas veces es una vida bien intencionada, pero mal enfocada. Nos llenamos de cosas buenas, pero no dejamos espacio para lo eterno. Incluso actividades espirituales pueden convertirse en ruido cuando no nacen de la intimidad con Dios. Oramos mucho, pero escuchamos poco. Servimos mucho, pero descansamos poco. Estudiamos mucho, pero obedecemos poco. Todo eso satura el alma y bloquea el fluir divino. Y aquí está la clave. Dios no fuerza su presencia, Él no invade, Él habita, y solo puede habitar donde se le hace lugar. Por eso la palabra dice que Él honra al humilde, que está cerca del quebrantado,
que se manifiesta a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué tienen en común todos esos? Que están vacíos, que dejaron de sostener lo suyo para hacer espacio a lo suyo. Si sientes que las bendiciones están retenidas, si vives en un ciclo donde todo parece estancado, pero al mismo tiempo te sientes agotado, ansioso o desconectado, quizás no se trata de que Dios no quiera darte más. Tal vez simplemente no hay espacio. Tal vez hay demasiado de ti y muy poco de Él. Y no se trata de vivir sin nada, ni de negar tus responsabilidades. Se trata de prioridad, de reconocer que el alma que está llena de todo menos de Dios termina vacía del único que puede sostenerla. Por eso hoy el llamado no es a pedir más, es a entregar más, a limpiar el templo interior, a decir: Señor, quita lo que no viene de ti, haz espacio, haz morada, habita, porque el cielo está listo para derramarse. La pregunta no es si Dios quiere bendecirte, la pregunta es: ¿hay espacio para lo que Él quiere traer? ¿O estás demasiado lleno de lo que tú crees que necesitas? Solo el alma rendida será realmente llena. Solo el espíritu que se vacía a diario podrá vivir saturado de lo eterno. Y cuando decides hacer espacio, no pierdes, haces lugar para lo que ningún esfuerzo humano podría darte. La bendición no se trata de tener más, sino de estar lleno de aquel que lo es todo. Después de comprender que una vida saturada puede retener las bendiciones que tanto hemos esperado, surge una pregunta aún más profunda y desconcertante. ¿Por qué seguimos sosteniendo con fuerza lo que claramente nos está haciendo daño? ¿Por qué nos apegamos a lo que nos drena, nos limita y nos aleja de Dios? La respuesta no es lógica, es espiritual. Porque el alma herida, cuando no ha sido sanada, tiende a confundirse entre lo que es familiar y lo que es seguro. Y muchas veces lo que más daño hace es precisamente lo que más teme soltar. Hay quienes se han acostumbrado tanto a vivir con ansiedad, con tristeza, con rechazo, que esas emociones terminan convirtiéndose en una especie de identidad. Otros han hecho del dolor una bandera, del fracaso una excusa, del abandono un refugio emocional. Y aunque no lo digan en voz alta, una parte de ellos ya no sabe quién sería sin esa carga. Ya no sabe cómo sería vivir sin esa herida. Es una paradoja espiritual. El alma prefiere las cadenas conocidas que la libertad desconocida. Esto no es nuevo. Lo vimos claramente en el pueblo de Israel. Dios los liberó con mano poderosa, abrió el mar, los sacó de la esclavitud egipcia, pero apenas enfrentaron hambre, sed o incertidumbre, comenzaron a idealizar el pasado. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos comida, aunque éramos esclavos. Esta frase encierra una de las verdades más duras del alma humana. No es fácil desear la libertad cuando el corazón aún no ha sido transformado, porque el alma puede llegar a amar sus cadenas, cuando las cadenas se han vuelto su única forma de sentirse vivo. Y eso mismo sucede hoy. El alma se apega al resentimiento porque lo hace sentir fuerte. Se aferra al miedo porque al menos le da una ilusión de control. Abraza relaciones tóxicas porque tiene más miedo a la soledad que al maltrato. Retiene hábitos destructivos porque ha confundido placer con propósito. Y mientras más tiempo pasa, más profundo se hunde en esa trampa espiritual, la de creer que lo dañado es lo normal. Pero Dios no te llamó a sobrevivir emocionalmente. Te llamó a vivir en plenitud. Y para eso necesitas permitir que el Espíritu Santo intervenga precisamente en los lugares donde tú ya no puedes. Hay apegos que no se rompen con fuerza de voluntad. Hay adicciones del alma que no se vencen solo con disciplina. Se requiere revelación, se requiere quebrantamiento, se requiere una obra del Espíritu, y ese es el punto.
El Espíritu Santo no solo quiere consolarte, quiere liberarte. No solo quiere hablarte, quiere romper cadenas. Pero no lo hará sin tu consentimiento. Él no invade, Él espera. Espera ese momento sagrado en el que, desde tu interior, le digas con honestidad: ya no puedo más, no sé cómo soltar esto, pero si tú me ayudas, lo haré. Esa oración, aunque parezca frágil, tiene el poder de mover los cielos, porque Dios no se impresiona con lo fuerte que aparenta ser. Él responde al corazón que reconoce su debilidad, al alma que dice: no quiero seguir viviendo apegado a lo que me destruye. Ahí es donde comienza la verdadera libertad. No en la perfección, sino en la rendición. Tal vez lo que te ata hoy no es visible. Tal vez es una idea, un recuerdo, una promesa rota, una decepción con Dios, un duelo no sanado. Pero cualquiera que sea esa cadena, no es más fuerte que el poder que habita en ti. El Espíritu Santo tiene autoridad para romper todo lo que te ha oprimido, pero necesita que lo invites a entrar, que le abras esa habitación cerrada, que le digas: haz lo que yo no puedo. Hoy es el día de dejar de abrazar lo que te lastima, de romper con la rutina del alma que se acostumbró a vivir dolida, de salir de la zona de confort, que en realidad es una prisión con cortinas bonitas. Porque cuando sueltas eso que te está apagando, lo que viene no es vacío, es renovación. Y cuando el Espíritu interviene, no solo rompe cadenas, te da nuevas alas. Cuando finalmente el alma comienza a soltar aquello que más daño le hacía, se abre una nueva etapa en el proceso espiritual, el momento en el que Dios desea renovar. Pero hay algo que muchos no entienden y que los mantiene estancados. Dios no renueva sobre lo que el corazón se niega a dejar morir. La renovación no llega por deseo, llega por disposición. Y mientras sigas insistiendo en sostener lo viejo, lo contaminado, lo que ya fue, estarás bloqueando lo nuevo que Dios quiere derramar sobre ti. Muchos oran por unción, por fuego nuevo, por dirección, por claridad, pero no han dejado atrás los moldes rotos de ayer. Quieren la gloria del cielo, pero con estructuras del pasado. Anhelan el aceite fresco, pero siguen usando vasijas agrietadas por el orgullo, la religiosidad, la rutina o el miedo. Y aquí está la verdad que más cuesta aceptar: Dios no unge lo que Él no construyó. Si tu estructura espiritual está basada en el ego, en el control, en la imagen o en lo aprendido por costumbre y no por revelación, por más que grites, no habrá derramamiento. Esto se vio claramente en la historia del rey Saúl. Fue ungido, tuvo su oportunidad, fue escogido, pero cuando comenzó a aferrarse a su trono más que a la voluntad de Dios, cuando desobedeció por miedo a perder su imagen ante el pueblo, la unción se apartó. El profeta Samuel dejó de visitarlo, el cielo se cerró, y aunque seguía en el trono por un tiempo, ya no había respaldo, porque Dios no renueva donde no hay obediencia. El error de muchos es confundir persistencia con fidelidad. Insisten en ministerios que Dios ya cerró, en relaciones que Dios ya mostró que no edifican, en ciclos de vida que fueron buenos en otra etapa, pero que ahora solo cargan peso muerto, y no se dan cuenta de que esa insistencia los ha vuelto estériles espiritualmente. Predican, oran, sirven, pero ya no hay vida, ya no hay río, ya no hay aceite. Jesús habló de esto con claridad: nadie pone vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el odre viejo, si no ha sido renovado, se rompe, no puede contener lo nuevo. El vino se derrama, todo se pierde. Eso no significa que Dios te rechaza, significa que Él espera tu rendición total para renovar el odre. Y eso comienza por dejar de justificar lo que ya no funciona, por reconocer que aunque amaste esa temporada, ya terminó. El aceite fresco no se derrama sobre orgullo, no fluye donde hay autosuficiencia,
no llena agendas saturadas, no unge lo que aún se idolatra. Dios no comparte su gloria. Por eso, si has estado clamando por una renovación real y no llega, examina tu interior. ¿Hay algo que estás tratando de sostener por tu cuenta? ¿Hay estructuras emocionales, espirituales o incluso ministeriales que te rehusas a dejar ir? Renovar no es embellecer lo viejo, es permitir que Dios lo remueva. Es decirle, Señor, si esto ya no te agrada, quítalo. Si esto ya no carga tu presencia, ciérralo. Si esto fue útil ayer, pero hoy me estanca, lo entrego. Esa oración, aunque duela, abre el cielo, porque la renovación de Dios es radical, no cosmética. Él no te da un barniz emocional para que sigas igual por dentro. Él quiere romper tus moldes, vaciar tus estructuras, deshacer tu dependencia en lo viejo. Y una vez que lo haces, lo que viene es indescriptible. Un nuevo fuego, una nueva visión, una fuerza interior que no nace de ti, sino de su espíritu. Así como el maná en el desierto no podía guardarse de un día para otro, la unción tampoco puede ser almacenada. Se renueva cada mañana, pero solo cae sobre vasijas que ya no están llenas de ayer. Solo llena corazones vacíos de sí mismos, hambrientos de lo eterno. Hoy Dios no quiere darte más de lo mismo. Quiere renovarte completamente. Pero para eso, primero necesitas dejar de insistir en sostener lo viejo, porque lo nuevo no llega cuando estás listo para recibirlo. Llega cuando estás dispuesto a soltar lo que no te deja avanzar. Después de comprender que Dios no derrama unción sobre lo que insiste en mantenerse viejo, surge una verdad aún más profunda. La verdadera identidad espiritual no se revela en la comodidad, sino en la entrega radical. Hay cosas que el cielo no activa hasta que tú sueltas lo que te estaba definiendo equivocadamente. Porque mientras sigas aferrado a lo que tú crees que eres, no podrás recibir lo que Dios ha dicho que realmente eres. La identidad no es una construcción humana, es una revelación divina, y esa revelación no llega a los corazones que viven defendiendo su imagen, llega a los que se quiebran, a los que se rinden, a los que entregan no solo lo que hacen, sino lo que creen que son, porque lo que no sueltas te define. Si sigues aferrado a tu pasado, a tus traumas, a tus títulos o a tus heridas, estarás limitando tu llamado al molde viejo que la vida te impuso. Pero hay una buena noticia. Cuando entregas lo viejo, Dios revela lo eterno. Lo vemos claramente en la historia de Jacob. Toda su vida fue marcada por el engaño, la competencia, la lucha por la bendición. Su nombre, de hecho, significaba suplantador. Vivía tratando de conseguir con astucia lo que Dios ya había determinado por gracia. Hasta que llegó esa noche oscura donde luchó con el ángel, donde el cielo lo confrontó, no con palabras suaves, sino con una crisis real. Y fue ahí, en medio de su quebranto, donde se produjo el cambio. No cuando ganó la lucha, sino cuando dejó de resistir. El ángel no lo bendijo hasta que le preguntó su nombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede cambiar lo que tú no reconoces. Jacob tuvo que decir su nombre, tuvo que confesar su vieja identidad, y al hacerlo, algo sobrenatural ocurrió. No te llamarás más Jacob, ahora serás Israel. Un nuevo nombre, un nuevo destino. Un cambio que no vino por méritos, sino por entrega. Porque el que suelta, accede a herencia. Esto sigue siendo verdad hoy. Hay nombres que Dios quiere revelarte, no nombres literales, sino llamados, destinos, dimensiones de propósito que están guardadas para ti. Pero no vendrán mientras sigas definiéndote por tus fracasos, tus máscaras o tus logros humanos. Vendrán cuando te atrevas a decir, Señor, esta versión de mí ha llegado a su fin, ya no quiero sostener lo que no proviene de ti. Hazme de nuevo. Ese es el tipo de oración que activa la transformación.
porque cuando entregas tu nombre, viejo, Dios te da uno nuevo, y ese nuevo nombre viene con autoridad, con claridad, con dirección. No solo cambia cómo te ves a ti mismo, cambia cómo el cielo te ve y cómo el infierno te reconoce. Ya no eres solo alguien que lucha por sobrevivir espiritualmente. Ahora eres alguien que camina con identidad, que porta herencia, que carga propósito. Pero esa identidad no se forma en altares hermosos ni en momentos de emoción. Se forma en el crisol, en la lucha interna, en la rendición profunda, cuando ya no quieres seguir fingiendo fuerza, cuando admites que necesitas ser reconstruido. Es ahí donde Dios te toma, te rompe y te vuelve a levantar con una visión que antes no podías sostener. Tal vez aún no sabes quién eres en el reino. Tal vez has vivido demasiado tiempo definido por el abandono, por el rechazo, por los errores del pasado. Pero hoy el cielo te llama a entregar esa versión distorsionada, porque solo cuando la dejas caer, Dios te muestra la verdadera. Y lo que viene con ese nuevo nombre es vida, dirección, autoridad espiritual y una paz que nada ni nadie puede robarte. Dios no te está pidiendo que seas perfecto, te está pidiendo que seas honesto, que reconozcas lo que ya no funciona, que entregues la identidad falsa, porque la verdadera transformación no comienza cuando te esfuerzas por ser alguien mejor, sino cuando sueltas lo que jamás fuiste llamado a ser. Ahí es cuando tu nombre cambia, ahí es cuando el reino te llama por quien realmente eres. Cuando finalmente recibes un nuevo nombre del cielo, cuando entiendes que Dios no te ve por lo que fuiste, sino por lo que Él ha decretado que serás, te encuentras frente a una puerta inesperada, la invitación a dejar lo conocido para caminar en lo sobrenatural. Y es aquí donde muchos retroceden, no porque no amen a Dios, sino porque aman demasiado su zona de seguridad. Pero la fe verdadera nunca te deja cómodo. Siempre te empuja hacia el desierto, hacia lo incierto, hacia lo que humanamente no tiene sentido, pero espiritualmente lo transforma todo. Lo conocido no siempre es malo, pero puede volverse enemigo de lo nuevo. Israel experimentó esto en carne, en propia. Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, con milagros y señales. Pero apenas enfrentaron el primer obstáculo, comenzaron a mirar atrás. Anhelaban el pan del cautiverio más que el maná de la libertad. Y esa nostalgia por lo familiar les cerró la puerta a una tierra prometida que ya les pertenecía. Porque el mayor enemigo de lo sobrenatural no es el diablo, es el apego a lo predecible. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te llama a algo nuevo, a algo más profundo, pero te detienes porque no puedes ver el camino completo? ¿Cuántas veces has pospuesto decisiones, obediencias, pasos de fe porque tu lógica necesita garantías? Déjame decirte algo. El poder de Dios no se manifiesta en la seguridad humana, sino en la rendición total. Dios nunca te pedirá permiso para incomodarte. Él te empujará, te zarandeará, te moverá, no para castigarte, sino para posicionarte. Moisés tuvo que soltar su vida cómoda en el palacio para abrazar su llamado en el desierto. No recibió la zarza ardiente mientras vivía como príncipe, sino cuando ya era un pastor olvidado. Abraham tuvo que salir de su tierra, de su parentela, de su cultura, sin saber a dónde iba, solo con una promesa. Pedro tuvo que dejar sus redes, su barca, su oficio, para seguir a un maestro que le ofrecía cruz antes que trono. Y tú también tendrás que soltar algo. Tal vez no es una ciudad ni una profesión. Tal vez es una forma de pensar, un patrón de comportamiento, una relación que se ha vuelto tu refugio emocional. Pero Dios no habita en refugios creados por el miedo. Él habita en altares construidos con obediencia incómoda, porque la incomodidad precede al milagro. Siempre,
Jesús no multiplicó los panes en un banquete, lo hizo en un lugar desierto, cuando ya no había nada. No sanó a Lázaro antes de morir, lo hizo cuando ya todos habían perdido la esperanza. No se transfiguró ante los religiosos, lo hizo en la montaña, frente a unos pocos. Porque lo sobrenatural no se revela en lo común, se revela en lo consagrado. Quizás hoy estás enfrentando situaciones que no entiendes, pérdidas, mudanzas, finales inesperados, puertas cerradas. Antes de quejarte, pregúntate, ¿será que Dios está quitando lo conocido para empujarme hacia lo sobrenatural? ¿Será que está desinstalándome porque hay algo mayor que no puedo ver desde donde estoy? Este es un llamado a la fe real, no la fe que declara frases bonitas, sino la que obedece temblando, la que camina sin ver, la que se lanza aunque no haya red, porque en ese vacío Dios extiende su mano. En ese paso sin mapa, su gloria desciende. En ese desierto sin lógica, brotan ríos de agua viva. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Es elegir confiar incluso cuando todo dentro de ti grita que te devuelvas. Es decirle a Dios, aunque me duela, aunque me cueste, aunque no entienda, suelto lo conocido, porque prefiero caminar en lo sobrenatural contigo que vivir cómodo sin tu presencia. Y en esa entrega, en ese abandono total, comienza una nueva historia. Una historia marcada no por tu control, sino por su poder. No por tu planificación, sino por su intervención divina. Porque solo cuando sueltas el control de tu historia, Dios puede escribir los capítulos que nunca imaginaste vivir. Después de soltar lo conocido para abrazar lo sobrenatural, el alma entra en una encrucijada que todo creyente enfrenta en algún momento de su caminar. ¿Estoy rindiéndome a la voluntad de Dios o simplemente resistiendo con mis propias fuerzas, esperando que algo cambie? Esta diferencia, aunque sutil en apariencia, marca un abismo espiritual en los resultados. Porque la bendición no habita en la resistencia, habita en la rendición. Hay una idea errada que ha sido alimentada incluso dentro de comunidades de fe, que cuanto más aguantamos, cuanto más nos forzamos a resistir, más demostramos fe, pero eso no siempre es verdad. A veces resistimos lo que Dios ya pidió que soltemos. A veces llamamos perseverancia a lo que en realidad es terquedad espiritual. Y ese tipo de fuerza no atrae bendición, la bloquea. La clave no es hacer más, la clave es ceder más. Porque en el reino avanzar no siempre es cuestión de empuje, sino de entrega. Hay temporadas donde la mayor prueba no es seguir luchando, sino tener la humildad de decir, Señor, no puedo más con mis propias armas, toma tú el control. Esa declaración, tan simple pero tan profunda, puede abrir puertas que años de esfuerzo humano no pudieron mover. El alma rendida vive ligera. El alma aferrada vive en guerra constante. ¿Y sabes cuál es la tragedia? Que muchos confunden esa guerra interior con espiritualidad. Creen que vivir tensos, ansiosos, angustiados y controlando todo es señal de madurez. Pero no, es señal de carga. Y Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si lo que cargas te está aplastando, no viene de Él. Quizás se lo presentaste a Dios, pero nunca lo soltaste. En la Biblia vemos ejemplos dolorosos de personas que resistieron en lugar de rendirse. El rey Saúl, por ejemplo, fue alguien que quiso sostener el trono a toda costa, incluso cuando Dios ya había elegido a otro. No cedió, no soltó, no reconoció. Y en esa resistencia perdió no solo la corona, sino su propósito. En cambio, David, cuando cayó, cuando erró, cuando pecó, se rindió, no se justificó, no se excusó, se postró y dijo, contra ti he pecado. Y Dios, en su misericordia, restauró. Entonces la pregunta es, ¿estás obedeciendo
o solo aguantando? Haz este test espiritual contigo mismo. Cuando piensas en lo que estás enfrentando ahora, ¿sientes paz aún en medio de la incertidumbre o una tensión continua que te desgasta cada día? ¿Tienes la certeza de que estás caminando guiado por el Espíritu o solo estás esperando que tu voluntad se imponga? Porque hay una diferencia enorme entre soportar una carga en obediencia y sostener un peso que Dios nunca te pidió cargar. La fe activa no es terca, es sensible, escucha, se mueve, obedece, no impone, no negocia, no manipula. Simplemente dice: aquí estoy, Señor. No sé todo, pero confío en que tú sí. Esa es la postura que libera. Esa es la postura que el cielo honra, porque la rendición no es debilidad, es sabiduría, es madurez espiritual. Es decir, prefiero perder mi argumento que perder tu presencia. Y cuando entras en ese lugar de entrega, algo cambia dentro de ti. No solo cesa la guerra interna, sino que empiezas a percibir la voz de Dios con claridad. Ya no luchas por oírle en medio del ruido. Ahora hay espacio, hay silencio santo, hay alineación. Y en esa atmósfera, la bendición no se hace esperar. Llega como lluvia sobre tierra seca, no porque la pediste con más insistencia, sino porque rendiste el terreno donde debía caer. Así que si te sientes agotado, si llevas años empujando, una puerta que no se abre, si tu alma está tensa aunque tu vida espiritual esté llena de actividad, tal vez no necesitas más fuerzas. Tal vez necesitas rendirte, porque la bendición nunca fue una recompensa por la resistencia. Siempre fue una respuesta a la rendición, y esa rendición aún puede comenzar hoy. Cuando el alma finalmente comprende que la rendición no es una derrota, sino un camino hacia la verdadera libertad, entonces está lista para el siguiente nivel espiritual, la victoria. Pero no una victoria superficial, temporal o emocional, sino una victoria eterna, sólida, sellada por el cielo. Y esta clase de victoria no comienza cuando el problema desaparece, sino cuando decides soltar lo que Dios ya te pidió. Porque soltar, aunque parezca pasivo, es un acto de guerra espiritual. No contra personas ni contra circunstancias, sino contra fortalezas internas, contra estructuras mentales, contra ídolos emocionales que han ocupado el trono de tu corazón. Cuando decides soltar, estás declarando en el mundo invisible: mi confianza ya no está en esto, está en Él. Y esa declaración, aunque no se escuche con palabras, retumba en los cielos y hace temblar al infierno. Hay momentos en la vida espiritual donde no necesitas pelear más. Solo necesitas abrir las manos, renunciar, ceder, porque eso, en el lenguaje del reino, activa el respaldo de Dios de una manera que tu esfuerzo nunca pudo lograr. Cuando Abraham levantó el cuchillo sobre Isaac, no fue el sacrificio lo que abrió los cielos, fue su disposición a soltar. Y en ese instante, Dios no solo detuvo la prueba, sino que liberó una promesa que marcó generaciones. El cielo se abre, no cuando gritas más fuerte, sino cuando obedeces más profundo. Y muchas veces esa obediencia se manifiesta en dejar ir expectativas, deseos, planes, personas, roles, control pasado, lo que sea que esté ocupando el espacio que Dios quiere llenar. En ese momento, la atmósfera cambia. Lo que parecía cerrado se empieza a mover. Lo que estaba estancado comienza a fluir. Porque tu alma ya no está reteniendo lo viejo, sino esperando lo nuevo. Pero aquí hay algo crucial. Una vez que sueltes, no mires atrás. No vuelvas a tomar en tus manos lo que ya colocaste en el altar, porque uno de los mayores sabotajes espirituales ocurre cuando soltamos por fe, pero luego volvemos por miedo. Como la esposa de Lot que, aún saliendo de Sodoma, giró su corazón hacia atrás y quedó petrificada en un lugar que Dios ya había dejado atrás.
Para evitar ese retroceso, necesitas dos cosas. Una memoria llena de promesas y una visión enfocada en lo eterno. Cada vez que sientas la tentación de volver, recuerda lo que Dios te prometió si seguías adelante. Recuerda que Él no te llama a soltar para dejarte vacío, sino para llenarte de algo mucho mayor. Porque el Dios que te pide una entrega es el mismo que ya preparó la recompensa. Y no hablo solo de bendiciones materiales, sino de algo mucho más profundo: autoridad espiritual, sensibilidad profética, propósito eterno, unción fresca, comunión inquebrantable. Hay dones que solo se entregan en el altar del desprendimiento. Hay niveles de gloria que solo se alcanzan cuando el alma está desnuda ante Dios, sin máscaras, sin excusas, sin ataduras. Tal vez lo que está por venir en tu vida no se trata de más esfuerzo, sino de más rendición. Tal vez lo que te estancó no fue el enemigo, sino tu resistencia a soltar. Pero ahora lo sabes, ahora tienes la llave. Y si decides hoy entregarlo todo, el cielo se encargará de lo demás, porque al final del camino no serán tus batallas las que definan tu victoria, sino el momento exacto en que decidiste soltar y dejar que Dios peleara por ti. Esa decisión lo cambia todo y puede ser tomada hoy. Si estás escuchando estas palabras, déjame decirte algo que no le puedo decir a la mayoría. Tú eres diferente, porque muy pocos llegan hasta aquí. Muy pocos aguantan el proceso completo de una palabra que no entretiene, sino que confronta, transforma y despierta. La mayoría se va antes del final, pero tú no. Y eso dice algo muy profundo de ti. Dice que hay un fuego en tu interior que se niega a apagarse, que no te basta con mensajes bonitos ni frases decoradas con fe superficial. Dice que quieres más de Dios, más propósito, más claridad, más poder espiritual, y que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para recibirlo, incluyendo lo más difícil: soltar. Hoy recorriste un viaje sagrado, no fue solo un estudio. Fue una travesía interior, guiada por el Espíritu Santo, a través de las 5 cosas que Dios quiere que sueltes antes de poder bendecirte. Viste reflejado tu corazón en muchas de ellas. Sentiste el peso de algunas, tal vez lloraste en otras, pero llegaste hasta el final. Y eso tiene valor eterno. ¿Qué aprendiste hoy? Que hay bendiciones esperando. No porque Dios no las quiera dar, sino porque todavía hay cosas que no has soltado. Aprendiste que el control, la amargura, las identidades falsas, el miedo paralizante y los calendarios humanos son pesos que no puedes seguir cargando si quieres volar. Que lo que no sueltas te estanca. Que lo que sueltas te libera. Aprendiste que soltar no es perder, es sembrar. Es confiar en que lo que pones en las manos de Dios jamás quedará en el vacío, que cada entrega es una llave y cada llave una puerta, y que detrás de esa puerta está la versión más ungida, más plena y más libre de ti mismo. Ahora te pido algo especial para marcar este momento, para que yo sepa quiénes son los verdaderos elegidos que están llegando al final de mis narraciones. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: solté lo que me frenaba. Esa frase será tu firma espiritual. Será tu testimonio silencioso de que no te rendiste, de que has comprendido el mensaje y estás listo para caminar en una nueva dimensión de fe. Y créeme, esa frase no solo me lo dirá a mí, le gritará al cielo y también al infierno que tú estás listo para lo que viene. Pero no te vayas sin entender algo más profundo aún. Este canal no es un entretenimiento, es un altar. Y cada vez que te suscribes, que compartes, que participas, estás encendiendo una vela en medio de la oscuridad de otro. No es solo un clic, es un acto espiritual. Es decir,
Yo quiero que esta palabra llegue a otros como me llegó a mí. ¿Sabes qué es lo triste? Que muchos consumen contenido espiritual como quien pasa las páginas de una revista. Hoy miran, se emocionan y mañana se olvidan, vuelven a lo mismo, se apagan y cuando vienen los vientos de la vida caen porque no tienen raíces. No seas como ellos, pero tú, que llegaste hasta aquí, hazte parte de esta casa espiritual, no por obligación, sino por convicción, porque sabes que esto te sostiene, te alimenta y te mantiene despierto, porque necesitas que alguien te recuerde semana tras semana que no viniste a esta tierra para sobrevivir, sino para conquistar, para iluminar, para arder. Suscribirte a este canal no es un favor que me haces, es un compromiso contigo mismo, con tu crecimiento, con tu llamado, y si ya estás suscrito, permíteme decirte esto con el corazón. Estoy orgulloso de ti, porque muy pocos entienden el valor de sostener el fuego encendido, y tú lo entiendes. Y ahora, antes de cerrar este momento sagrado, déjame dejarte con una reflexión que no te debe abandonar. Nada que no estés dispuesto a soltar puede ser transformado por Dios, y nada que pongas en sus manos se perderá jamás. Así que vive liviano, camina rendido, ora con manos abiertas, porque solo las manos vacías pueden recibir el cielo, y tú has sido llamado a eso. Nos vemos en el próximo mensaje, pero hasta entonces, que el fuego de Dios no se apague en ti.